Hola, queridos amigos, oyentes, mi apreciada familia, amados hermanos en la fe. Hoy 4 de marzo estamos, por la gracia de nuestro Padre, ya listos para dar una lectura a la palabra del Señor con el objetivo que éstas puedan llevar esperanza, tranquilidad, paz y seguridad a tu vida, querido, que me escuchas. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25-26. Así también dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y a los que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Oseas, como hipocorístico de Josué, significa Dios salvó. ¿Qué es un hipocorístico? Es una forma diminutiva del nombre, abreviada, pero que generalmente se usa cuando la familia, la gente de confianza, te llama. El profeta Oseas cumplió su ministerio durante un cuarto de siglo, en una época de tragedia nacional. Israel, el reino del norte, había caído derrotado en manos de los asirios y llevado cautivo en dos momentos diferentes. En esa época de luto y dolor, Oseas escribe su libro. No era momento de sentir simpatía y cariño por los extranjeros. Pero el profeta no habla desde sus propios sentimientos de angustia, sino por revelación divina. Pablo cita a Oseas para mostrar a los creyentes que viven en Roma que el evangelio debería de alcanzar a todos. Me dijo otra vez Jehová: ve y ama a una mujer amada de tu compañera, adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelvan a dioses ajenos. Este era un pedido de Dios, extraño quizás, ¿verdad, amigo? Pero Dios le pide que ame a una mujer infiel, que no merece ser amada, así como Dios ama a un pueblo infiel, que tampoco merece ser amado. La infidelidad de Gomer es un espejo de la infidelidad y la idolatría del pueblo. El primer hijo de Oseas y Gomer se llamó Jezreel, que significa Dios esparció. La segunda hija se llamó Lo-Rohuama, que significa no compadecida, para mostrar así el sufrimiento en el exilio. Por su parte, el tercer hijo se llamó Lo-Ammi, que significa no mi pueblo, para mostrar que el pacto entre Dios y su pueblo estaba quebrado. Se usa aquí el significado metafórico de tres hijos para representar la relación matrimonial restaurada. Antes de la restauración, Jezreel significaba Dios esparcirá, pero luego significó sembraré. Antes, Lo-Ruhama significaba no compadecida, después significó tendré misericordia. Antes, Lo-Ammi significaba no pueblo mío, pero después significó tú eres pueblo mío. Quizás fuese bueno que hiciéramos un poquito de historia para entender lo que estaba pasando. Sucede que cuando el pueblo de Israel pide un rey, Dios le da al primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Luego de Saúl vino el segundo rey de Israel, llamado David, y luego de este, el rey Salomón. Pero el hijo que le nació a Salomón, Roboam, puso en gran penalidad a todas las 12 tribus. Estas 12 tribus, te recuerdo, llevan los nombres de los hijos de Jacob. Y Jacob es hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham, a quien Dios le dio la promesa que en él serían benditas las naciones, y de esa línea vendría el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estas 12 tribus conformaban a Israel. Pero cuando el hijo de Salomón puso una carga pesada sobre las 12 tribus, se dividió el reino. Antes era el rey unido de Israel, pero al nacer Jeroboam, se dividió. Las 12 tribus, 10 tribus se le llamó el reino del norte, a lo cual se le conoció como Israel. Y 2 tribus, Judá y Benjamín,
se le conoce como el reino del sur, del cual desciende directamente Jesucristo, Judá y Benjamín. Muy bien. Dicho esto, podremos entender entonces que nos referiremos en este momento a Israel, no a Judá. Bien, Dios no puede ser burlado, querido. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Israel había desobedecido a Dios, se había rebelado contra él, había seguido los ídolos de las naciones. A pesar que tenían el plan de salvación y el conocimiento claro, decidieron hacer lo que ellos querían, imitar a lo que los otros pueblos paganos hacían. Y todo tiene sus consecuencias, querido, porque Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Si desobedecemos, no podemos escapar de la retribución misma que nosotros nos hemos conseguido. Los 3 hijos de Oseas representan a los apóstatas hijos de Israel. Ya viste que se usa aquí una figura literaria, que es la metáfora. Existen lo más conocido como 8 figuras literarias, pero la metáfora es la relación sutil de analogías o semejanzas que se establecen entre 2 ideas o imágenes. Generalmente confundimos a la metáfora con el símil. Tienen un poquito de diferencia. Veamos, el caso personal de la familia de Oseas se convirtió en la base de una importante instrucción y exhortación religiosa. Los 3 nombres de los hijos del profeta son significativos, pues señalan el castigo de Dios sobre el pueblo debido a sus pecados. Dios llama a un hombre llamado Jehú para que exterminara la línea de los reyes del pueblo de Israel, porque Acab era un hombre que llevó a Israel a un caos total junto con su esposa Jezreel. ¿Ves tú cómo las familias podemos influir negativamente sobre los que están cerca? Así que es muy importante la constitución de la familia, mantener las bases y los valores, los principios de la palabra del Señor, porque afecta a toda la nación, a toda la sociedad. El propósito de Dios al terminar la casa de Acab era el de hacer desaparecer completamente la idolatría difundida por Acab y Jezabel. Jehú puso fin al culto de Baal, pero permitió que continuara el culto a los becerros de Jeroboam. El reino del norte destruido. ¿Recuerda el reino del norte? 10 tribus. La frase los quitaré del todo hace referencia a la próxima cautividad en manos de los asirios. Y sí, querido, el último rey de Israel, llamado Oseas, que fue del año 732 al 722 a.C., fue llevado encarcelado y Samaria, la ciudad donde estaba su trono, fue sitiada totalmente. Fue terrible ese sitio que les hicieron, pero se cumplió lo que Dios les dijo. Iban a ser tomados sus hijos, sus mujeres, sus hijos estrellados, sus mujeres avergonzadas, sus príncipes muertos. Triste, querido, el resultado que tiene cuando Dios nos da sus mandatos y nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos, a pesar que conocemos, que tenemos la palabra del Señor, lo que Él nos dice. Que Dios nos ayude, querido, para que podamos tener cuidado en nuestra vida, cómo nos conducimos. Pablo asegura que Dios llamará pueblo mío al que no era su pueblo. Y estas son las buenas nuevas, querido. El pueblo de Dios serían llamados hijos del Dios viviente. Es una promesa que haya ahora su cumplimiento en la iglesia cristiana mediante la aceptación por fe del Evangelio. Tú y yo, no importa que seamos de cuál descendencia, Dios nos abarca a todos, judíos, israelitas, gentiles, no importa de dónde seamos, para ser herederos de la vida eterna. Venimos a ser injertos en el olivo del verdadero Israel espiritual. Hay que temer al Señor, querido. Realmente debemos decir, Dios mío, ayúdame a no solamente a escuchar tu palabra, sino a ponerla en práctica. Fíjate que qué lindo es Dios, que Dios se refiere a Israel de esta manera. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice.
Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía. Con todo, yo les enseñé a andar. Los llevé en mis brazos y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta a un niño contra su mejilla, y me inclinaba y les daba de comer. Mi pueblo estaba adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamaban Altísimo, ninguno en absoluto me quería exaltar. Dios nos llama, querido. Si realmente nosotros le llamamos el Santo, el Altísimo, el Sublime, debemos de andar en orden y cuidado con nuestro Señor. Pero el Señor es Dios Todopoderoso y su nombre es el Señor. Tú puedes, conviértete a Dios. Atesora el amor, el cariño y la misericordia que Dios tiene para ti. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor, y guardad mis mandamientos. Sí, querido, el que venza, dice Apocalipsis 21:7, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Si tú decides escuchar a Dios, su voz, guardar sus mandatos, con la ayuda del Señor, todo se puede hacer, querido. No hay nada imposible para el Señor. Dios te invita. Escucha su voz. Gracias por escucharme. Que el nombre de nuestro Señor sea exaltado en nuestras propias vidas. La paz del Señor quede con nosotros. Si mi Padre lo permite, porque Él es el dueño de la vida, aquí estaremos el día de mañana. Amén.